Estimadas compañeras y compañeros dirigentes del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, quiero darles a nombre de los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República un muy afectuoso saludo a todos ustedes, unos momentos antes de que iniciemos nuestra quinta sesión plenaria aquí en la capital del estado de Guanajuato. Decidimos venir a Guanajuato por varias razones. La primera, porque queremos darnos un espacio fuera de la capital de la República para trabajar nuestra agenda legislativa febrero, marzo y abril. Porque queremos que nuestra agenda legislativa esté bien trabajada y tengamos muy claro qué queremos hacer en este periodo. Pero también quisimos venir a Guanajuato porque queremos venir a respaldar de manera completa y lo más amplio posible el esfuerzo del PRD en la próxima campaña electoral de julio de este año, donde además de la elección federal tenemos también elecciones locales de Congreso del Estado y de ayuntamientos. Quiero saludar de manera especial a nuestro presidente estatal Miguel Alonso Raya y a nuestro secretario general Gerardo Silva, que están haciendo un esfuerzo de lograr candidaturas de unidad, de trascender las disputas internas del PRD para lograr tener los mejores candidatos, de ampliar la política de alianzas en Guanajuato, y me da mucho gusto saludar aquí a candidatos y a una candidata también de San Miguel de Allende, de Santiago Marabatío y de otros municipios que han procesado ya candidaturas de unidad y se preparan para iniciar primero la precampaña y luego la campaña formal. Yo les deseo mucho éxito y ojalá que este esfuerzo y este ejercicio se repita en otros municipios del estado para no perder tiempo en disputas que no tienen ningún sentido, sino unificarnos alrededor de los mejores candidatos del PRD. Iniciamos nuestra plenaria en momentos difíciles para el país. No exagero si les digo que la casa de todos, la casa que es México, se nos está incendiando. Algunos todavía no lo sienten porque viven en el tercer piso, en el penthouse de la casa, y todavía tienen todas las comodidades. Pero los que viven en la planta baja ya resienten en su salario, resienten en la carestía de los productos de primera necesidad, resienten en el desempleo, resienten en la atención médica de sus familias los impactos de la crisis. Ya hay en Guanajuato y en el país señales muy claras de cierres de empresas, de disminución de turnos. En Puebla con la planta Volkswagen, en otros lugares del país se anuncian recortes importantes de personal y una disminución de las ventas al público, una disminución de la capacidad de consumo que en el ciclo económico va a repercutir en la producción de las empresas. Al no vender las empresas, se acumulan los productos en las bodegas, se cae la venta y por lo tanto repercute en el empleo porque las empresas no pueden mantener el ritmo de producción y por lo tanto los empleos formales. La crisis del 2009 viene y viene fuerte. Quizá a finales del primer trimestre, principios del segundo trimestre, estaremos viendo la parte más dramática de la crisis. Y los senadores de la República tenemos que discutir hoy y mañana y acordar cuáles son nuestras prioridades en materia legislativa. Somos una oposición enérgica al gobierno de Calderón. Somos una oposición enérgica a la forma como se conduce el país en materia económica y política. Pero también queremos ser una oposición responsable con la gente, con la sociedad mexicana. Queremos ser enérgicos en nuestra crítica. En eso nadie nos va a enseñar. Tenemos años y años en la oposición de izquierda, levantando las banderas nuestras. Pero hoy los gobernadores, los presidentes municipales, los senadores y diputados del PRD, tenemos también responsables de gobierno en el Ejecutivo y en el Congreso.
Y nuestra agenda legislativa tiene que mostrar claramente cuál es la actitud y cuál es el esfuerzo de los senadores y senadoras del PRD para contribuir a que el programa anticrisis se concrete bien y rápido y sus insuficiencias sean superadas con propuestas que podamos hacer en materia muy específica. Por eso, el foro que el Congreso está llevando a cabo, México ante la crisis, cuenta con la destacada participación del PRD. Por eso estamos escuchando todas las voces, todos los puntos de vista, todas las opiniones, para conjuntar un punto de vista común que nos permite impulsar medidas de protección de la economía, empezando de abajo y siguiendo hacia arriba. Porque hoy hay que proteger a los trabajadores y a sus familias. Hay que proteger a las micro y a las pequeñas y medianas empresas. Hay que proteger el comercio. Hay que proteger el empleo. Hay que proteger la capacidad adquisitiva de la gente. Pero venimos también a Guanajuato para recordarle al PRD nacional que hay zonas del país donde el perredismo se bate casi heroicamente frente a gobiernos conservadores, pero eso podría ser lo de menos, eso se puede quitar con el tiempo. Gobiernos ineficientes, gravemente ineficientes. Recordar al PRD del país que qué bueno que tenemos enclaves como el Distrito Federal, como el Estado de México, como Guerrero, como Tabasco, como Michoacán, como Chiapas o Baja California Sur, como Zacatecas, como Hidalgo, donde nuestro partido es muy competitivo y gobierna en varias entidades incluso de ese tipo. Pero que también existen otros estados, como Querétaro, como Guanajuato, como Jalisco y el norte del país, donde nuestros compañeros trabajan duramente porque nuestro partido se abra paso en un ambiente político asfixiante, en donde el PAN particularmente copa todo, controla todo y gobierna al más viejo estilo del priismo rancio, nada más que con color azul. Así pasa en Guanajuato. Se sienten dueños del Estado, se sienten dueños del Congreso, se sienten dueños de los ayuntamientos y del Poder Ejecutivo Estatal. Ya no les importa qué tan bien o qué tan mal gobiernan, porque tienen casi escriturado el poder desde su punto de vista. Y van disminuyendo paulatinamente la calidad de los gobernantes que están al frente del Estado. Hace unos años, el panismo guanajuatense mandaba figuras públicas, destacados militantes, empresarios de primer nivel, a las alcaldías, al Congreso o al gabinete estatal. Hoy tenemos un gabinete en Guanajuato y alcaldes y diputados de medio pelo para abajo, insensibles, incapaces de dialogar y de debatir, que solo acatan órdenes desde el Palacio de Gobierno de Paseo de la Presa, que decide hoy, como en los viejos tiempos, toda la vida política del Estado, de los municipios y del Congreso. El actual gobernador, Juan Manuel Oliva, se parece más a Luis Ducoin Gamba que a cualquier panista destacado. Los excesos del gobierno se notan cuando desde el Palacio de Gobierno se procesan candidaturas, se arman campañas, se pagan encuestas domiciliarias. Lo digo porque en diciembre recibí un encuestador en mi casa, en la colonia San Juanico, en Celaya. Fueron a las 11 de la mañana a tocar la puerta para preguntarme la opinión sobre el gobierno de Guanajuato, sobre los aspirantes a la alcaldía del PAN en Celaya, sobre el gobierno de Calderón y sobre el PAN. Una encuesta domiciliaria. Y cuando pregunté de parte de quién venían, me contestaron de una empresa privada. Sí, pero ¿quién paga la encuesta? El gobierno del Estado, me dijeron con claridad. Es decir, en Guanajuato se gobierna la vieja usanza, copando todo, utilizando groseramente los recursos públicos para preservar y mantener el poder que les da el poder controlar un Estado que tiene riqueza extraordinaria,
gente trabajadora, empresarios esforzados, jóvenes en búsqueda de nuevos horizontes y que, afortunadamente para nuestra tierra, Guanajuato es mucho estado para tan poco gobierno. Y afortunadamente Guanajuato no se frena. Hay inversión económica privada, hay trabajo, hay nuestros migrantes que mandan una importante cantidad de recursos cada año, hay un esfuerzo de la sociedad guanajuatense en el corredor industrial, pero también en la zona norte y en la zona sur, de trabajo y de esfuerzo, como se puede ver cuando uno recorre los caminos guanajuatenses. Pero también queremos venir a decir que no terminamos los guanajuatenses, y me incluyo como originario de ese estado, no terminamos de pasar la vergüenza de tener en suelo guanajuatense un personaje de amarga memoria para el estado y para el país. Es una de las medallas que el PAN debiera colgarse en Guanajuato y en el país. Ojalá lo muestren, ojalá no lo oculten en San Cristóbal atrás de unas bardas recién construidas, porque Guanajuato y el PAN tienen el orgullo de tener récord Guinness mundial seguramente a un personaje que se ha dado el lujo de ocupar el gobierno durante 10 años sin ejercerlo, y lo ha dicho en una confesión de parte hace poco tiempo en Querétaro, en una reunión de alcaldes panistas. Dijo Vicente Fox: yo me pasé el sexenio haciendo campaña y encargué el changarro para que otros gobernaran. Eso pasó 6 años, pero también pasó 4 años en Guanajuato, y ustedes lo recuerdan. Fox fue electo en el 95, y los 2 primeros años se la pasó recorriendo el estado para la elección del 97, la intermedia. Nunca estaba en Palacio de Gobierno, nunca estaba en las reuniones de trabajo, no coordinaba el gabinete, no hacía nada más que recorrer municipios haciendo campaña y buscando candidatos. Y cuando pasó la elección del 97, al otro día de la elección, anunció su precandidatura a la presidencia de la República y arrancó 2 años de campaña hasta el 99, cuando pidió licencia y se fue de candidato del PAN. 4 años sin gobernar. Y lo más dramático para el país es que del 2000 al 2006 se pasó 6 años sin gobernar el país también. Tamaña irresponsabilidad confesa además es algo que el PAN tiene que asumir, porque fue su gobernador, su presidente, su candidato, su destacado militante. Y ahora se apresta para hacer campaña por el PAN. Ojalá salga a campaña. Ojalá salga a acompañar a los candidatos panistas para que le informe al pueblo de México que vuelve otra vez a lo que le gusta hacer y a lo que sabe hacer. Es un engañabobos en campaña permanentemente. Es bueno para la mercadotecnia, pero ahí están las consecuencias de una mala conducción como gobernador y como presidente de la República. Por eso, compañeros dirigentes del partido en Guanajuato, yo quiero finalmente hacerles una reflexión y hacerles una respetuosa sugerencia, como lo vamos a hacer todos los senadores en nuestros respectivos estados, de donde provenimos y a quienes representamos. Viene una campaña electoral difícil, en un entorno complicado. No hay entusiasmo para las elecciones cuando la gente tiene prioridades del empleo, de la salud, de la alimentación, de la inseguridad. La gente se crispa, se preocupa, se angustia cuando hay esta situación. Y cuando ve a los partidos y candidatos en campaña, con sus eventos públicos, sus mítines, sus marchas, cada día los puede ver más lejos. Si no siente a esos candidatos y a esos partidos vinculados a sus preocupaciones concretas, las del día a día, sus angustias y sus aspiraciones específicas. Por eso yo les quiero pedir a los que van a ser candidatos y candidatas, a presidentes municipales, a diputados locales o federales, que esta campaña de 2009 tengo una característica: hay que hablar con la gente, hay que buscarle el rostro a los electores, hay que hablar personalmente con ella y escucharla,
Hay que convertirse en la voz de los que nunca hablan, en la voz anónima de las mujeres, de los hombres y los jóvenes de Guanajuato. Hay que escucharlos en sus preocupaciones y en sus críticas. Hay que aprenderles de lo que quieren decir y decir nosotros lo que ellos nos exigen o nos plantean. No es una campaña al clásico estilo de los eventos rumbosos, con recursos, con música por todos lados, como si estuviéramos en una fiesta. Esta campaña va a ser diferente, porque la gente está preocupada por su situación y la de sus familias. Y nosotros tenemos que hablar el lenguaje de ellos, y en el lugar donde se paren, en la entrevista que les hagan, en la colonia que visiten, en el recorrido de las comunidades rurales que hagan, bájense de los vehículos, entren en contacto con la gente, platiquen con ella, denles ánimo y propónganles una salida y hagan un compromiso con ellos. Los votos que reciba el PRD en julio para tener presidentes municipales o diputados locales o federales serán para que nuestros representantes desde el primer día que asuman el cargo tengan como prioridad y como agenda el legislar y el gobernar en favor de la gente y de sus necesidades concretas, específicas. Hagan compromisos, compañeros, porque político y partido que vaya a prometer el oro y el moro en una campaña y que pretende engañar a la ciudadanía con discursos bonitos, pero sin compromiso concreto con la necesidad de la gente, no llegará lejos. Y eso que tenemos que entenderlo nosotros. También hagan una campaña más focalizada. Hagan un estudio por municipio y por sección de dónde está la gente que vota por el PRD en Guanajuato. Ustedes lo saben. Basta ir al resultado de las últimas 3 elecciones para ubicar dónde están nuestras fortalezas. ¿Dónde están los guanajuatenses? Cerca de 300,000 que han llegado a votar por el PRD. No es poco en un estado con la situación adversa que tenemos en Guanajuato. Y hay que ir a localizar a nuestros electores directamente. Hay que ir a ponerlos de pie y entusiasmarlos. Hay que darles un elemento de esperanza para que no se agobien y no se abatan, para que no se alejen de las urnas y vean de lejos la campaña de los candidatos del PRD. Hay que acercar al PRD a la gente, ahí donde vive, ahí donde trabaja. Y háblenles de sus problemas concretos. Háblenles como padres de familia. Háblenles como hermanos. Háblenles de sus hijos, que en Guanajuato están siendo carne de cañón del narcomenudeo. Háblenles de lo que está pasando con los descabezados o los que levantan en los municipios para tirarlos después asesinados, porque los engancharon en el narcomenudeo para que anden de tienda en tienda o de discoteco en discoteco, de bar en bar, vendiendo sobrecitos de cocaína o pastillas o de diversas clases de droga. Háblenles de cómo hay que estar alerta en nuestras familias y en nuestros municipios, cómo ir en apoyo de ellos y cómo exigir sus derechos. Si el presupuesto que los diputados federales aprobaron, y en Guanajuato los diputados locales también, aquí hay varios diputados nuestros que participaron en ese ejercicio, tiene rubros y gasto concreto, hay que exigir que ese presupuesto aterrice en cada familia y en cada zona, que no se queden cifras macroeconómicas o en discursos para decir tantos millones o cientos de millones o miles de millones. Eso tiene que notarse en los hospitales con las medicinas, tiene que notarse en la vivienda, tiene que notarse en los servicios básicos, tiene que notarse en la inseguridad. Y si el gobierno no cumple, como no está cumpliendo en Guanajuato, si se regodean el gobierno diciendo que nadie los mueve del Palacio de Gobierno, recuerden a la gente la ineficacia de las policías en los municipios y en el gobierno estatal. Que ahora solo eso nos faltaba, ya no solamente son ineficientes para controlar el narcomenudeo y las bandas de la delincuencia, sino que ahora se dan el lujo de detener ciudadanos, se les pasa la mano en la tortura y aparecen muertos. ¿A manos de quién? De la policía del Estado. Eso nos faltaba en Guanajuato. No solamente ineficientes, sino asesinos con placa.
en la Policía Judicial del Estado. Háblenle de eso a las familias. Díganles a las familias que hay que cuidar a los hijos. Que cuando algún muchacho salga y regrese con dinero de la nada, verifiquen en qué anda. Que cuando aparezca con algún carro que aparentemente le prestaron, verifique de qué se trata. Que cuando salga por las noches y llegue en las madrugadas, no digan que anda con sus amigos dando la vuelta. Que verifiquen si no ha sido cooptado en las redes del narcomenudeo. Y exijan, compañeros, que a los jóvenes de Guanajuato se les atienda. La Universidad de Guanajuato tiene años sin abrir una sola aula y una sola matrícula extra. Y los muchachos no tienen preparatorios donde estudiar. Y ya hay largas listas de aspirantes que se quedan sin entrar a la universidad porque la Universidad de Guanajuato la han achicado, la han secado a propósito presupuestalmente con el objeto de que crezcan las universidades privadas, que pululan en León, en Silao, en Guanajuato, en Celaya, en Irapuato, en Acámbaro, en Pénjamo, en San Miguel de Allende, brotan como hongos los colegios privados para quien puede pagar. Pero la educación pública se va secando en Guanajuato, empezando por la universidad. Digan eso a la gente, platiquen con ellos. Vean a la gente que está desempleada. Vean a la entrada de las ciudades los que en la madrugada se acumulan trabajadores con chamarras modestas, esperando que algún tráiler entre para que los contrate de macheteros o para descargar lo que traen los tráilers a las ciudades de Guanajuato. Vean la cantidad de albañiles que están en los jardines o en los mercados esperando con su herramienta a ver si alguien los contrata para levantar una barda o hacer algo, porque el desempleo pega. Vayan a las comunidades donde están regresando los migrantes, porque perdieron el empleo en Estados Unidos por la crisis que tienen allá. Y llegan a Guanajuato y solo ven piedras y tierra seca, porque no hay trabajo. Y den la voz de alerta porque esa gente, cuando les llegue el hambre de sus familias, no van a entender razones. Y como el gobierno panista le gusta hacer pasos a desnivel, puentes bonitos, pinta todo de azul, avenidas y bulevares, le encanta el oropel de las obras de relumbrón, pero no pone un pie en las colonias polvorientas de las ciudades de Guanajuato y no recorre las zonas campesinas, sobre todo las temporaleras del norte y las del sur. Y no les impacta el tema de los migrantes, al contrario, más bien hacen festivales de recepción, como si fueran tiempos normales. Díganle a la gente eso para que reflexione. Hagan una campaña no de discursos arriba, sino de planteamientos abajo con la gente. Localicemos nuestros electores, vayamos a simbrar a los guanajuatenses, no perdamos el tiempo en escaramuzas internas, esta etapa ya pasó. Hay que salirse de los locales partidarios, hay que recorrer las calles, hay que imprimir propaganda, hay que mandar mensajes, hay que ver a la gente a la cara, hay que convencerlos de que el PRD es una opción política que se identifica con ellos, porque esos somos, porque de ahí venimos. Si lo hacemos, tendremos un buen resultado. Y no para acumular votos y prerrogativas, eso es algo corriente si se plantea desde esa perspectiva. No se trata de tener un PRD con más votos y más prerrogativas y más diputados por tenerlo, no. Si las bancadas del PRD no servimos para servir a la gente, servimos para muy poco. Por lo tanto, a los senadores y senadoras de la República no se nos olvida qué es lo que estamos haciendo en el Senado ni para qué estamos ahí. Los que van a ser diputados, alcaldes, regidores, que tampoco se les olvide para qué van a pedir el voto, compañeros. El voto es para asumir una responsabilidad, para servir. Para eso vamos a los cargos públicos. Ese es el espíritu original del PRD. Ya sé que se nos han colado de todo, como en todos los partidos, pero esencialmente el espíritu original del PRD es el espíritu del servicio, del colocar el gobierno al servicio de la gente, de elevar su nivel de vida, de atemperar las desigualdades, de enfrentar la riqueza y la pobreza extrema, de combatir gobiernos ineficientes, como en Guanajuato lo hemos hecho en los últimos años, y hay que seguir en este bregar en la oposición, pero también con un partido puesto de pie
viéndole la cara a los guanajuatenses. Yo les agradezco mucho su presencia, gracias por venir, compañeros, y los invitamos para que nos acompañen a la Alhóndiga de Granaditas, porque en Guanajuato ya se les olvidó a los panistas que aquí nació la independencia. Tienen arrumbados a los héroes en la Alhóndiga de Granaditas. Es bueno que el PRD recuerde y le recuerdo a los guanajuatenses que nuestro estado tiene un origen insurgente desde el siglo XIX. Los invitamos a que nos acompañen en la Alhóndiga a una ofrenda de honor a los héroes de la independencia. Muchas gracias y buenos días, compañeros.